Un grupo de organismos presenta La Dignidad del Insecto Podcast. Una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM. Episodio 1. La ciudad es hogar de muchos mundos. Iba caminando en la calle y había un escarabajito de esos tornasoles apachurrado, como que alguien pasó y lo aplastó y no lo vio, evidentemente. Y había otro que estaba como caminando, entonces lo agarré y lo puse en la jardinera, como en la tierrita, ¿no? Porque dije, no, pues pobre de ti, te quedaste sin tu compañerite, pero pues también qué feo es caminar sin observar, ¿no? Qué destino tan triste. Necesitamos desarrollar estas habilidades de escucha y observación para pensar. Por eso me gusta poner esos recordatorios, ¿no? O sea, a escala de nuestros pies en el suelo está ocurriendo la vida también. Y en las ramas también ocurre y una pregunta que hago también a veces en mis espacios pedagógicos es, bueno, ¿hacia dónde nos llevan los pájaros? Porque un poco es una pregunta que yo me hice cuando por mirar pájaros o atender cantos me di cuenta que había un buen número de polinizadores en las ramas de un árbol, ¿no? Y, y eso fue como un momento, como un satori, ¿no? Así como un momento de iluminación en el que dije, hay muchas más formas de existencia de las que queremos reconocer, ¿no? Y yo creo que ese es el recordatorio de los insectos también. Y a lo mejor eso en nuestras cortes o nuestra manera, nuestro escaso lenguaje de entender la vida como algo muy ceñido a los vertebrados, quizá, pues se nos olvida que, o no sé, hay algo de los invertebrados que nos desafía muchísimo, ¿no? A mediados del año 2024, encontré el archivo personal de Eréndira Lizardo Espinosa, una entomóloga que dedicó su vida al estudio de los insectos. En sus diarios de campo, fotografías y cassettes, no solo descubrí la manera en que se relacionaba con ellos, su archivo también guardaba una forma maravillosa de ver la vida. De inmediato quise compartirlo con otras personas y así sentirme más acompañada en medio de este presente. 13 de junio de 1977. La ciudad es un lugar hostil para los insectos. Todo está lleno de concreto y no queda ningún espacio de tierra para que puedan refugiarse, para hacer sus nidos, sus casitas. Sentada frente a mí está Mónica Nepote. Mientras escucha uno de los cassettes y espero sus primeras impresiones, observo la dirección de su mirada, su suéter negro apolillado, sus cabellos canos y su gata Felipa, la primera que salió a saludar. Algo que me gusta es como pensar en ampliar la mirada. Eso es algo que con lo que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Como descubrir que compartimos el espacio y nuestros espacios, que habitamos espacios más bien con otros cuerpos, otras maneras de organizarse y otros mundos, ¿no? Hay un biólogo que últimamente como que se está revisando mucho sus teorías y en particular una propuesta que él hizo, que es un biólogo de principios del siglo XX, que se llama Jacob von Uexküll, que es un nombre un poco difícil. Y él habló a principios del siglo XX de algo que denominó como el Umwelt. El Umwelt es como el mundo circundante. Entonces él
dice que cada especie tiene un Umwelt, o sea, no es lo mismo la vida para los les humanos que, por ejemplo, para una garrapata, ¿no? Que la garrapata, él pone ese ejemplo, y la garrapata está sostenida 17 años en una rama hasta que percibe un olor, químico y decide, soltarse porque lo que viene el ácido butírico de una vaca, ¿no? Entonces se suelta, se prende a la vaca, se alimenta, se reproduce, pone huevecillos y muere. Entonces, el umbel de una garrapata no tiene nada que ver con el umbel humano, por supuesto, ¿no? O sea, el mundo circundante de la garrapata es muy diferente. Y entonces pone el ejemplo de, bueno, pues, el mundo circundante, en el mundo de los zorros hay solo cosas de zorros, en el mundo de los humanos hay cosas de humanos, en el mundo de una garrapata hay cosas de garrapatas, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado como a imaginar que lo que yo percibo, pues, desde luego tiene otra posibilidad de codificación a partir de otros muchos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo verán el mundo las abejas? ¿Cómo ven el mundo las hormigas? ¿Cómo verán el mundo esa mariposa que dice que va atravesando la avenida? Por ejemplo, yo pensaba como decir, bueno, la avenida es un código humano, ¿no? La mariposa está atravesando el viento y está quizá leyendo temperaturas y corrientes y hostilidades y forcejeo con esas corrientes quizá, y a lo mejor algo de percepción y gases, ¿no? Que le pueden estar haciendo daño. Y me preguntaba también podrían las hormigas interpretar esta volver a empezar su trabajo, ¿no? Con el afán, después del afán de esta vecina, que deshace su casa, ¿no? Y la capacidad que pueden tener también los organismos pequeños, en cuanto a tamaño, y pensaba yo, bueno, por algo lo que se ha extinguido es la megafauna, ¿no? Lo que siempre ha estado muy amenazado, o lo que se ha ido es estos animales como de grandes cuerpos y los insectos tienen una capacidad de invención y de diseño, ¿no? O sea, si tú miras los insectos y el diseño que tienen, pensando en las grandes diferencias que puede haber entre una abeja, una mantis, una libélula, una luciérnaga, que es un prodigio, ¿no? O, qué sé yo, una, hormiga chicatana, ¿no? Es decir, como te encuentras como, o sea, y cada uno de esos que llamamos insectos, que son, estamos hablando de millones de seres, además, cada cuerpo con un Umwelt, o sea, es un mundo circundante y códigos distintos. Estamos hablando de muchísimos mundos, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que von Uexküll dice es lo mismo que dicen los zapatistas, pero él ya, los zapatistas lo dicen como un deseo, y von Uexküll nos recuerda que eso ya existe, que el mundo está compuesto de muchos mundos, ¿no? O sea, en el mundo sí caben muchos mundos, han cabido muchos mundos. Lo que pasa es que se nos olvida y después tenemos que pedir por ello, ¿no? Pienso, ¿en qué momento se nos olvida que existen muchos mundos, que no es solo el nuestro? Con cierta timidez le pregunto, Mónica, ¿es posible volver a establecer una relación con los insectos? Es que yo no creo que las relaciones no estén establecidas. El problema es que se establecen en muy malos términos y condiciones para otros tipos de cuerpos, ¿no? Y eso es una relación y eso, o sea, el querer, digamos, erradicar la vida de los insectos, por ejemplo, pensar que los insectos no deben de estar en nuestras casas, eso es una relación y es una relación tóxica y es una relación ojete, ¿no? Em, Hay un libro muy bonito que se llama La magia de los sentidos de David Abram, y él es bueno, es todo un personaje, y ese libro es como un libro que, hizo, o sea, es un libro importante en el sentido de pensar, en esta invitación a pensarnos de otro modo, ¿no?
Y él, por distintas circunstancias profesionales y de casualidad también, y causalidad quizá, vivió en Indonesia un tiempo, y él decía y eso es algo que lo encuentras en muchas culturas, ¿no? No culturas occidentales, o no culturas como dominadas por el pensamiento occidental, es decir, esas culturas en las que justo estas relaciones, están, em pues, acordadas de maneras distintas. Cuenta cómo en Indonesia, por ejemplo, hacen ofrendas a los espíritus, pero esos espíritus están encarnados, por ejemplo, por las hormigas, o sea, como, por los insectos, son como esos espíritus, ¿no? Entonces ponen, qué sé yo, una ofrenda de un poquito de comida afuera. Imagínate el clima en Indonesia, pues, son estos como, climas húmedos donde hay mucha vida. Y, pues, es un tema tener a los bichitos adentro de las casas o no. Y el acuerdo que ellos hacen, los habitantes, es dejarles esas ofrendas fuera, y entonces los bichitos tienen esa comida ahí y, digamos, no, entre comillas, invaden, el espacio humano. Digo, entrecomillo todo, ¿no? O sea, entrecomillo la idea de invasión y entrecomillo la posible no presencia de esos bichitos dentro. Pero creo que ahí lo que nos sirve es como pensar en varias cosas, ¿no? En la primera, en cómo otras culturas se han relacionado con estas presencias que además por número eran mucho mayor biomasa que la humana, ¿no? Hay una pérdida de vida de insectos y eso es tremendo. Y además cumplen, desde luego, pues una función ecológica que eso la entomóloga lo puede explicar mucho mejor. Pero lo que me parece como importante es, y yo lo he vivido, o sea, yo tenía una relación como de horror, porque además no sé por qué los leemos como amenaza, y mi relación ha ido cambiando. Entonces, es como reescribir tus relaciones y tus acuerdos, ¿no? Y yo he tenido alguna vez me invadieron unas hormigas y, hace unos meses también volví a tener una invasión y me acordé de esta propuesta de David Abram y lo hice. Y yo no sé si funcionó o no en esos términos, pero se fueron. O sea, les pedí que se quedaran afuera y que les ponía a su guitarra y se fueron. Ahora son tremendos, o sea, eh, como tribu de hormigas puede acabar una planta en una noche, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay muchas aristas. Tampoco nuestras relaciones tienen que pasar, o sea, reescribir las relaciones tampoco significa idealizarlas, ¿no? Son tensas, son difíciles, son complejas, o sea, son difíciles, ¿no? Recuerdo el frasco lleno de alcohol y alacranes de distintos tamaños. Sé que los alacranes no son insectos, pero de igual manera eran seres pequeños que despertaban compasión en mí. Los veía retorcerse cuando mi abuela les clavaba una aguja en la espalda y luego los ahogaba en el frasco de alcohol, un antídoto que le ayudaba a ganar tiempo antes de llegar al hospital del municipio más cercano. Yo no idealizo, yo era bien cruel con los insectos cuando era niña, o sea, y me dan muchas culpas, ¿no? O sea, siento que lo que nos enseñan los insectos es qué fácil es matar y el poder, ¿no? Porque tú puedes llegar y apachurrar y además, pues sí, lo crees, lo ves, lo creces, digo, lo creces viéndolo y es normal, es común, ni lo preguntas. Y o sea, estamos matando una vida, ¿no? Y no me estoy poniendo así, no me quiero poner en una cuestión como no quiero llegar al paso, me detengo un pasito antes del llegar a lo ético, ¿no? Porque creo que eso no me corresponde a mí ponerlo, o sea, es como está cañón. O sea, está cañón también como asumir el enorme poder que tenemos como especie y las libertades y lo que damos por hecho, ¿no? Con eso. Creo que quizá, tal vez, con los insectos pasa lo mismo que con las plantas, ¿no? Desafían nuestra idea de individuo, de individualidad, o sea, como del mito
el ser que se hace a sí mismo, o sea, o la humanez, por una inteligencia colectiva. Y de hecho, pues en mucho de las tecnologías, por ejemplo, se piensa en la inteligencia de enjambre, las mismas redes están pensadas como inteligencias de enjambre y eso pues viene de esas formas organizativas, ¿no? Y esas formas de funcionar y realmente lo que habla ahí, y eso sí es lo que se nos olvida, pues que la naturaleza tiene todas estas formas y que nosotros somos una, que no es que la naturaleza exista sin que nosotros, no es porque le damos chances, sino que somos la especie tonta que destruye su entorno, ¿no? Porque todas las especies pueden transformar, pero a nosotros nos ha dado por destruir. Se nos ha dado por destruir. La frase sacude mi cabeza por unos segundos. Si se nos ha dado la destrucción, ¿habrá formas de honrar, de cuidarlos de aquí en adelante? Le pregunto. Es que es una pregunta difícil porque estoy tratando de traducirla a como, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo podemos honrar a la humanidad? Y tal vez podría tener respuestas. Porque siento que al hablar de insectos estamos hablando de muchísimas, o sea, vuelvo a la misma idea, ¿no? Muchísimas formas de existencia. Y la respuesta más lógica y rápida sería, bueno, como investigar un poquito de cuál es la función, entre comillas, función, que cumplen en el planeta, ¿no? Entre comillas, función, porque parecería que solamente merecen vivir quienes tienen funciones muy precisas y entonces, o sea, como que ese discurso también nos lo hemos inventado para perdonarles las vidas o permitir como que a todas esas formas que no tienen espíritu, no tienen lenguaje, estoy citando porque ya sabemos que sí tienen lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, Vincian Desprez nos dice cómo las hormigas tienen un lenguaje químico, ¿no? Y ahí están las señales y bueno, que esa es otra cosa que me alucina. Por ejemplo, cómo honrar, pensar también, o sea, para volver como voy retomando la respuesta que me cuesta trabajo, pero me parece algo importante como poner, ¿no? Es si tuviéramos como la capacidad de entender cómo perciben esos cuerpos, los distintos cuerpos, o sea, cómo pueden tener unas patitas hipersensibles y tienen estos como pelitos que sienten y perciben cosas que ni nos podemos imaginar. Y es como, yo diría, ¿cómo podemos honrar? Pues ampliando nuestra mirada, ¿no? Deteniendo un poco la marcha y respirando un poco la vida, porque lo que sí se nos ha olvidado es cómo vivir, cómo se vive y que la vida sucede de muchas maneras alternativas a la nuestra. Y yo creo que muchas veces nosotros ni vivimos, o sea, somos máquinas productoras de metas y objetivos y se nos olvida vivir. Después de escuchar las primeras impresiones de Mónica al oír una parte del archivo personal de Eréndira Lizardo, llega a nuestra conversación la presencia de un pequeño insecto, un escarabajo que por lo general sale a caminar después de una lluvia, el que sostengo en la palma de mi mano dejó de vivir hace tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Lo hallé en casa, debajo de un mueble. No pesa casi nada, pero aún brilla. Pues observo unas patitas que ya se están descomponiendo, se están pulverizando y esto me recuerda que todo el tiempo estamos que la vida misma es transformación y que seguramente si este bichito lo ponemos en la tierra va a volver a ser tierra y esa es la lección de Humus Primigenia y bueno, descubrimos que no nada más
que entonces también tiene algo de humano, ¿no? Porque también puede ser humus. Y no sé, veo una forma de percepción que siempre será un misterio para mí. Hay una anécdota que me gusta contar y es cuando yo descubrí que existía Lynn Margulis, empecé a investigar y me encontré un obituario o una frase que escribió alguien que había, no sé si estudiado con ella, yo creo que sí, y no la guardé y pues no lo recuerdo, pero lo parafraseo y decía algo como, en lugar de decir, bueno, nació, vivió y que tenga buen camino o algo así, decía que ahora Lynn Margulis es la casa, el hábitat de esos organismos que ella tanto amó, ¿no? Porque eso y me pareció la manera más hermosa de hablar de la descomposición de un cuerpo y de la muerte. O sea, pues nos vamos a morir y van a llegar unas bacterias y van a alimentarse de nuestro cuerpo. Y se me hacía como muy hermoso pensar en que esa manera de reconciliar con esa podredumbre, ¿no? Me parecía mucho más inspiradora, creo, que pensar como en esta romantización de la naturaleza, donde todo es como perfecto y equilibrado. Pues sí, pero de maneras en donde está muy implícita la muerte. Y bueno, hablo con un bichito muerto en mi mano, así que está perfectamente, mira, sí es perfecta, esta es la perfección, ¿no? Así. Escucho, soy, recibo lo que es escuchar, no argumentos. Mi cuerpo es sonido, la escucha guía mi cuerpo. El sonido es la fibra de mi ser y de todos los seres sintientes sin excepción. Es el sonido inteligencia. La tierra también es sonido, guiada por el sonido y así todas las cosas de la tierra. Las rocas son sus orejas, grabando todos sus eventos desde el principio. Mi cuerpo regresa al suyo, donde el gusano de tierra también canta, dentro, fuera de las vibraciones. Un grupo de organismos presentó La Dignidad del Insecto Podcast, una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM.